Un cordial saludo a toda la audiencia de este canal, a todos los seguidores de este canal. Reciban un cordial saludo y esperando que el Señor derrame de su Espíritu Santo en cada uno de ustedes, en sus familias, en sus amistades y, ¿por qué no?, en sus enemigos. Que el Señor nos regale esa gracia de poder contar con su Espíritu Santo en todo momento y en cada una de nuestras realidades personales. Les animo a que usted y yo hagamos un estudio del Evangelio de Marcos que se está leyendo en este año 2024, que corresponde al ciclo litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Tenemos 3 ciclos: el ciclo A, que corresponde a Mateo, que lo habíamos leído en el año 2022-2023, el ciclo B, que corresponde al evangelista Marcos, y lo leemos desde Adviento hasta la fiesta de Cristo Rey, que lo viviremos en este año 2024. Así es que le animo a que usted y yo busquemos nuestra Biblia, la desempolvemos y la empecemos a escudriñar palabra por palabra. Yo sé que allá en casa usted tiene un poquito de tiempo luego de todas sus actividades. ¿Qué mejor que nos comprometamos a leerlo detenidamente y vayamos relacionando lo que dice el texto y cómo se relaciona con nuestra circunstancia actual, con las etapas de nuestra vida diaria? Le aseguro que va a ir transformando su vida. Le aseguro que usted va a tener mejor entendimiento de la palabra de Dios, va a conocerle mejor a Jesús, va a tener una mejor relación con Dios Padre, va a dejarse llevar por el Espíritu Santo. ¿A usted le gustaría aprender a orar como oraba Moisés, como oraba Elías, como oraba Zacarías, como ora nuestra Madre Santísima? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que usted también se anime a querer aprender a orar como ellos! Para esto necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Uno no puede hablar bien de un amigo si no lo conoce. Lo mismo con Jesús. Si no lo conocemos desde las Sagradas Escrituras, no podemos hablar de Él, no podemos dar a conocer a otros y no podemos dar fruto. Así es que insisto en esto, anímese a desempolvar las Sagradas Escrituras. Que no sea un libro únicamente que suma la colección de su biblioteca, sino que sea un libro que esté bien rayado, bien resaltado, que esté bien fojeado, es decir, que usted lo haya leído y releído una y otra vez, para que su relación con Dios vaya mejorando. Y bueno, para empezar a conocer el Evangelio de Marcos, haremos en un primer momento una introducción a las generalidades de este Evangelio. Luego pasaremos a ver capítulo por capítulo y habrá momentos en que nos detengamos en algunos de los capítulos debido al contenido de su texto. Antes de empezar, les invito a que nos pongamos en actitud de oración. En el lugar donde usted esté, recójase en oración. Cierre los ojos. Es bueno orar con los ojos cerrados. Abra los oídos. Es bueno oír lo que nosotros mismos pronunciamos. Y abra la boca para que las palabras que usted va orando sean audibles, se puedan escuchar y pueda usted mismo escuchar lo que está diciendo. Cierre sus ojos y juntos digamos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos alabarte, Dios Todopoderoso y Eterno, rico en misericordia, Dios inigualable en misericordia, Dios inigualable en poder, Dios inigualable en santidad. Solamente tú tienes vida en sí mismo. La creación, la naturaleza,
El ser humano, las estrellas, el aire, las montañas dependen de ti. El hombre vive gracias a tu aliento de vida. Tú, Señor, en cambio, vives porque tienes vida en ti mismo. Tú no necesitas de que alguien te dé aliento para vivir. Tú eres todopoderoso. Tú eres santo. Tú eres la misericordia entrañable, desbordada en cada respirar que recibe el hombre para su salvación. Tú, Señor, que nos provees el alimento corporal, provéenos también, Señor, el alimento espiritual a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Tú, Señor, que levantas al desvalido, levántanos y reanímanos con tu palabra. Escudriñanos, Señor, escudriñanos y transfórmanos. Tú, Señor, que tienes el poder para cambiar la noche en día. Cambia, Señor, nuestra vida de pecado en una vida de santidad. Así como transformaste la vida de Simeón, así como transformaste la vida de los apóstoles, la vida de tus discípulos, la vida de los santos de la iglesia. Así, Señor, transfórmanos. Nos presentamos ante ti, Dios Todopoderoso, con todas nuestras debilidades. Y le animo a que le presente al Señor su vida, así como está, con problemas, con enfermedades, con pecados, con pensamientos impuros, con pensamientos egoístas, con pensamientos violentos que tenemos. Preséntese ante el Señor. Dígale: aquí estoy, Señor, con toda mi realidad, y cuéntele cuál es su debilidad. Cuéntele cuál es su realidad, cuál es aquel mal, aquel pecado que tanto le atormenta, que tanto le aqueja y que no puede cambiar, que le cuesta dejar. Preséntele, presentémonos ante el Señor con nuestra realidad. Dios rico en misericordia, aquí estoy. Tú que conoces nuestro interior, aquí estoy, Señor, con todo lo que hay en mi corazón, con mis iras, con mis pensamientos impuros, con mi orgullo, con mi debilidad, con mi timidez, con mi nerviosismo, con todo lo que soy, Señor, aquí estoy. Me presento ante ti y te pido que me regales de tu Espíritu Santo. Anímese a decirle al Señor: regálame de tu Espíritu Santo. Sí, Señor, regálanos de tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo sea para nosotros nuestro Maestro interior. Que tu Espíritu Santo nos revele las Sagradas Escrituras, palabra por palabra, perícopa por perícopa. Que tu Espíritu Santo sea nuestra luz. Que tu Espíritu Santo sea el yugo que nos une a Cristo para poder llegar a ti. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a caminar sobre la cruz de Cristo. Que nos enseñe a cargar nuestra propia cruz y que nos enseñe a caminar sobre las mismas huellas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor, a nuestra vida. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. A ti, María Santísima, y a tu esposo San José, queremos pedir que intercedan por nosotros. María, Madre de Dios, enséñanos a ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesús, a semejanza tuya.
San José, enséñanos a escuchar a Dios. Enséñanos a entender el mensaje de salvación. Ruega por nosotros, María, Madre de Dios. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros, para que nosotros también, a semejanza de María, podamos decir: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos este estudio del Evangelio de Marcos diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos con una introducción y generalidades del Evangelio de Marcos. ¿Sabía usted que cuando los apóstoles empezaron a presentar al mundo el mensaje de Jesús, solamente usaron las palabras, es decir, la tradición oral? Iban por el mundo proclamando lo que habían visto y oído de Jesús. Sin embargo, en algunos lugares se puso por escrito pocos discursos, parábolas y hechos de Jesús. Marcos en realidad no fue apóstol directo de Jesús, sino solamente hasta después de su conversión. El evangelista Marcos era secretario de Pedro, pero también estuvo al lado del apóstol San Pablo en Roma, y redactó su evangelio a partir de tales ensayos como discursos, parábolas y hechos de Jesús, añadiendo a esto muchos detalles que supo del apóstol Pedro. Marcos nos muestra el actuar de Jesús. No habla de la infancia de Jesús ni de su vida en Nazaret. Tampoco nos transmite largos discursos, pero se esfuerza para que lo veamos con todos los gestos. El Evangelio de Marcos es el primero de los 4 evangelios y se escribió a partir del año 60. Este evangelio sirvió de catequesis para el bautismo. Desde la primera línea hasta la última página nos muestra con hechos que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos se lee en el ciclo B del tiempo litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Está representado por la imagen de león, ya que Jesús es anunciado por Juan el Bautista en el desierto, donde habían animales salvajes. La voz de león simboliza la voz de los profetas. Está dirigido a los romanos y griegos. En la época de Jesús, solo los reyes de Israel eran ungidos por Dios a través de un profeta utilizando aceite consagrado. Así vemos entonces que Jesús es el ungido con el Espíritu Santo de Dios durante el bautismo en el río Jordán. En otras palabras, Dios Padre en persona unge a Jesús como el Rey, porque únicamente lo que el Rey decía, hacía y vivía era considerado buena noticia, que significa evangelio. Marcos escribe con palabras cortas porque así se escribía en aquel tiempo, ya que no había suficiente papel ni tinta y era muy costoso escribir. Así empezamos por el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8, y el texto dice lo siguiente: Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: Ahora mando a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino.
Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Y así sucedió. Juan el Bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo hablando de bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acudían a él gente de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camellos. Juan llevaba un vestido hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel de abeja silvestre. Juan decía muy claro: detrás de mí viene otro mucho más grande que yo, y no me atrevería ni siquiera de rodillas a desatar la correa de su calzado, pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esta perícopa les invito a que examinemos 4 aspectos muy importantes. El primero se encuentra en el versículo 1 cuando dice: comienzo de la buena nueva. El segundo aspecto lo encontramos al finalizar el versículo 4, donde nos habla sobre un bautismo de conversión. El tercero, que habla sobre Juan, que no es capaz de atreverse ni siquiera de rodillas a desatarle la correa de su calzado. Y finalmente, el cuarto aspecto de esta perícopa es el bautismo en el Espíritu Santo. Veamos el versículo 1, comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En la introducción decíamos que el evangelista Marcos pretende mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, nos muestra la parte divina de Jesús. Recuerde que Jesús significa Yeshua en su expresión aramea, idioma propio de Jesús, y significa Dios salva. Fíjese, querido oyente, que el evangelista Marcos empieza diciendo comienzo. En otras palabras, lo que está diciendo es génesis de la buena nueva. ¿A qué le suena esto? Si lo relacionamos con el Génesis del Antiguo Testamento, donde nos habla de la creación, vamos a ver que con Jesús empieza la segunda creación. Por eso dice el comienzo, el origen, el génesis de la buena nueva. ¿Qué significa buena nueva? Evangelio. Buena nueva significa evangelio. Y Jesucristo es el único y verdadero evangelio. Jesús es la buena noticia de Dios. Dentro de la parte introductoria habíamos dicho que únicamente lo que el rey hacía era buena noticia. Por ese motivo, Dios Padre, con todo el poder, a Jesús, su Hijo amado, lo unge como rey, porque de aquí en adelante todo lo que Jesús diga y haga será buena noticia o evangelio. ¿Evangelio de quién? Evangelio de Dios. ¿Y para quién? Para la humanidad entera. La primera carta de Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 8, nos describe lo siguiente: hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué, que ustedes recibieron y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan, con tal que lo guarden tal como se lo prediqué. De otro modo, habrían creído en vano. Este texto confirma lo que les acabo de decir. Jesús es el único evangelio de Dios. Pero bueno, usted dirá: Fernando, pero tenemos 4 evangelios: el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas, el de Juan. Sí, tenemos 4 evangelistas.
quienes relatan desde su realidad, desde su experiencia, la única buena noticia de Dios que nos llega a través de la persona de Jesús. Así es como tenemos a Jesús, que es el Evangelio, contado desde la versión de Marcos, que se representa con la imagen de león, porque Juan nos presenta a Jesús hablando en el desierto. Tenemos la segunda versión, que es Mateo. A Mateo se lo representa con la imagen del hombre, porque Mateo se enfoca más en escribir para las comunidades cristianas de origen judío y que ya tienen un amplio conocimiento de lo que es la historia de la salvación y la experiencia de Dios en el pueblo israelita. Mateo, por consiguiente, nos va a mostrar de que Jesús es el Hijo del Hombre. Lucas, que se lo representa con la imagen del buey porque significa el poder, la fuerza con la que Jesús predica. El Evangelio de Lucas es un texto que está escrito para las comunidades de origen griego. Y finalmente tenemos el Evangelio de Juan, al que se lo representa con la imagen del águila en pleno vuelo. Un evangelio que está escrito para todas las comunidades y que nos lleva a entender el origen divino y eterno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora les decía que Jesús es el único y verdadero evangelio contado desde 4 versiones: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Dentro de este primer versículo del capítulo 1 del evangelista Marcos nos muestra la palabra Jesucristo, que significa Jesús, el ungido de Dios. Jesús, ya habíamos dicho, significa Dios salva. En cambio, la palabra Cristo significa el ungido de Dios. En la expresión hebrea se dice Mesías o Mesías. En realidad, Jesús significa Dios salva. Jesús es el mismo nombre de Dios. Así lo demuestra el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 11, cuando Jesús, orando por sus apóstoles a Dios Todopoderoso, le va a decir lo siguiente. Escuche lo que dice: Padre Santo, guárdalos en ese tu nombre que a mí me diste. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 20 al 21, nos muestra cómo Dios se manifiesta a San José, el esposo de María, y en una visión nocturna le va a decir lo siguiente: José, descendiente de David, no temas llevar a tu casa a María tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un niño al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el evangelista Lucas, en el capítulo 1, versículos del 31 al 32, refiriéndose a María, nos describe lo siguiente: Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Decía que buena nueva significa evangelio. Por lo tanto, la buena noticia que nos viene de parte de Dios nos la trae Jesús y viene a anunciarnos que el reino de Dios se ha acercado a nosotros y nos prepara para ese encuentro definitivo con Dios Padre, cuando hablamos de la segunda venida de Jesús. En conclusión, buena noticia o buena nueva significa evangelio. Jesús es el único evangelio que nos da Dios Padre por medio de su Espíritu Santo. Hablar de Jesús es anunciar y aceptar su existencia divina, su misterio de encarnación y su misterio sacramental.
bajo las especies del pan y del vino. En esto es sorprendente ver cómo Jesús trasciende de lo espiritual a lo humano y de lo humano a lo sacramental, pero sin perder ni su divinidad, tampoco su humanidad. Ya nos muestra así el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando nos describe que Jesús en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así es como nos muestra el evangelista Juan que Jesús, por lo tanto, es Hijo de Dios y es la buena noticia para la humanidad entera. Porque a través de la persona de Jesús nos llega el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. En el segundo aspecto hablábamos del bautismo de conversión. Marcos tiene por intención hablarnos de la conversión. Es que para poder entrar en el reino de Dios necesitamos convertirnos, necesitamos dejar nuestra vida de prostitución, nuestra vida de homosexualidad, nuestra vida de sicariato, nuestra vida de infidelidad, nuestra vida de mentiras, nuestra vida de egoísmo, nuestra vida de lujuria y pasar a una vida conforme la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí les recomiendo revisar la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, cuando nos dice que el fruto del Espíritu Santo es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. La intención de Marcos, por lo tanto, es que usted y yo dejemos toda esta vida de pecado y empecemos a vivir conforme los frutos del Espíritu Santo. Hablar de conversión es hablar de un cambio sincero, hablar de un nuevo estilo de vida, un estilo de vida espiritual, no un estilo de vida material. Escuche esto. La conversión tiene que ver con que día a día nos esforcemos por dejar de pecar. La conversión también tiene que ver con un proceso de crecimiento espiritual, porque de nada serviría de que usted deje de ser infiel, deje de ser mentiroso, deje de ser lujurioso, si no se esfuerza por seguir a Jesús, si no se esfuerza por integrar una comunidad parroquial, si no se esfuerza por participar de una vida sacramental como es el bautismo, la comunión, la confesión de nuestros pecados y participar de la Santa Eucaristía. Eso es una verdadera conversión. Porque podría darse el caso en que diga, bueno, yo ya no soy infiel, yo ya no soy mentiroso, yo ya no soy lujurioso, pero no voy a misa, pero no leo la palabra de Dios. Pues no tiene sentido. La conversión abarca estos dos aspectos, dejar de pecar, pero alimentarse de la vida sacramental. El tercer aspecto al que nos invita el evangelista Marcos es cuando nos dice que él no es capaz ni siquiera de rodillas de desatarle la correa de sus sandalias. Marcos nos presenta que Juan, a pesar de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, ya desde su proceso de gestación, Juan no se considera un hombre santo. Juan no se considera más grande que Jesús. Al contrario, mire cómo Juan el Bautista le reconoce a Jesús como el santo, como el grande, como el poderoso. Y siendo que Juan era un profeta, era un enviado de Dios, él se abaja tanto y no se pone igual con Jesús. Juan no le dice, yo nací primero. Juan tampoco le dice, yo soy tu primo mayor. No, al contrario, le va a decir, yo no soy digno ni siquiera de rodillas de desatarle la correa de sus zapatos. En cambio, nosotros muchas de las veces nos enfrentamos a Dios.
nos ponemos tú a tú con Dios y no le dejamos hacer su voluntad. El cuarto aspecto que nos muestra esta perícopa es el bautismo en el Espíritu Santo. Juan dice: yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, refiriéndose a Jesús, Él los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y usted dirá: bueno, yo soy bautizado en agua, ¿recibí o no recibí el Espíritu Santo? Sí, sí lo recibió, querido hermano. Todos quienes hemos sido bautizados hemos recibido el Espíritu Santo, pero falta la apertura de nuestro corazón para que el Espíritu Santo nos sumerja en su gracia. Por el bautismo del agua recibimos el Espíritu Santo. En otras palabras, se nos abre la puerta a la gracia de Dios, pero está en usted y en mí, en abrirle el corazón, en despojarnos de todas las distracciones y dejarle al Espíritu Santo que actúe enteramente en nosotros y que nos vaya revelando no solamente el rostro de Dios, sino su misericordia, que nos vaya no solamente mostrando las sagradas escrituras, sino metiéndonos en esa historia de salvación, que nos vaya no solamente guiándonos, sino llevándonos de su mano y enseñándonos a caminar cada día siguiendo las huellas de Jesús. Hablar del bautismo en el Espíritu Santo es hablar de una experiencia con Dios. Una experiencia en la que tal vez usted no tenga las palabras apropiadas para explicar a quienes lo rodean de cómo usted siente la presencia de Dios en su corazón, o cómo ha sido ese encuentro personal con Dios. No va a tener palabras tal vez. Solamente usted que lo ha vivido lo va a poder sentir, lo va a poder disfrutar, y con una que otra palabra va a tratar de explicarles. A eso nos invita el evangelista Marcos cuando nos resume de que Jesús es el Hijo de Dios, es la buena noticia, nos invita a la conversión y nos invita a sumergirnos en el bautismo del Espíritu Santo, es decir, a tener una experiencia con el Señor. Le pregunto, ¿usted y yo le dejamos actuar al Espíritu Santo? ¿Le dejamos que nos llene de su presencia? ¿Le dejamos que nos regale una experiencia con el Señor? Porque a veces nuestra fe puede ser superficial. A veces nuestra fe puede ser únicamente de compromisos, de palabras, de circunstancias, de épocas de Navidad, de épocas de Cuaresma, de épocas de Pentecostés. Y la fe y la experiencia con Dios y la relación con Dios tiene que ser constante, tiene que ser todos los días, los 365 días del año, las 24 horas, y en todas las actividades de nuestro diario vivir. Usted tal vez pueda decir, pero es difícil. Sí, lo es difícil. Cuando no estamos habituados a convivir con Dios, es difícil darle espacio a Dios en el trabajo. Es difícil darle a Dios espacio en medio de nuestra economía. Es difícil darle espacio a Dios en medio de nuestro disfrute, en medio de nuestras vacaciones. Es difícil. Pero empecemos por eso. A esto nos invita Marcos, a una conversión, a un cambio de vida. Que Cristo sea el centro de nuestra vida. ¿Tenemos economía? Sí, pero que Cristo sea el centro de nuestro vivir. ¿Buscamos un mejor trabajo? ¿Buscamos una mejor posición social? Sí, pero que Cristo sea el motor de nuestra vida. Y Cristo nos dirá si esa posición económica, si ese nuevo trabajo nos conviene o nos va a llevar a cometer un pecado. Terminemos dándole gracias a Dios por su palabra. Y yo le invito a que usted y yo hagamos un examen de conciencia de cómo es nuestra vida actual. Y si tenemos
o no tenemos una experiencia con el Señor. Anímese, cierre los ojos y reflexionemos en nuestra vida. Nuestra vida tal vez está llena de oraciones, pero oraciones que únicamente salen de nuestra boca, porque nuestro corazón está pensando en las cosas materiales, pensando en las actividades de la tarde, de la mañana, pensando en qué estará haciendo nuestra pareja, nuestros hijos, pensando en muchas cosas. Y Marcos nos invita a una conversión. Por eso, Señor, te pedimos que nos regales de tu Espíritu Santo y que sea tu Espíritu Santo quien transforme nuestra vida, que sea tu Espíritu Santo quien nos revele tu rostro, el rostro de Jesús y el poder de tu mismo Espíritu. Anímese, dígale al Señor: Señor, transforma mi vida, cambia mi realidad pecaminosa por una vida de santidad. Dígale con confianza al Señor: cambia mi realidad, cuéntele cuál es su realidad. Ofrézcale esa realidad al Señor. Dígale: te ofrezco este dolor, te ofrezco este pecado que tengo, a cambio de tu santidad, a cambio de una experiencia con el Señor. Dígale: quiero conocer ese bautismo en el Espíritu Santo. Anímese, dígale con confianza: bautízame, Señor, dígale, sumérgeme en tu Espíritu Santo, regálame una experiencia profunda contigo. Muéstrame tu poder, muéstrame tu actuar, muéstrame que estás presente en el pan, muéstrame que estás presente en mi corazón. Déjame sentirte todos los días. Habitúame a tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Habitúame a tu voluntad, Santo Espíritu de Dios. Habitúame a tu gracia, Santo Espíritu de Dios. Dígale con confianza: hazme dependiente de tu gracia, Santo Espíritu de Dios. Hazme adicto a tu amor, Santo Espíritu de Dios. Transforma mi vida, transforma mi vida, transforma mi vida, del egoísmo a la generosidad, de la lujuria a la santidad, de la mentira a la verdad, de la deshonradez a la honestidad. Transforma mi vida, Señor. Transforma del odio al amor, del pecado a la confesión y a la comunión sacramental con el cuerpo y la sangre de Cristo. Transforma mi vida, Señor. Sumérgeme en tu gracia, Santo Espíritu de Dios. Sumérgeme en tu gracia, Santo Espíritu de Dios. Sumérgeme en tu gracia, Santo Espíritu de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.